Siempre pensé que conocía a mi mujer. 10 años de matrimonio, miles de conversaciones, sueños compartidos y momentos tranquilos que daban a la vida una sensación de estabilidad. Nunca tuve motivos para dudar de ella, hasta aquella noche. Acababa de volver de un viaje de trabajo que había durado una semana. Recuerdo que estaba de pie en el salón cuando escuché el sonido familiar de su coche entrando en el garaje. El corazón me dio ese pequeño brinco que siempre me daba cuando volvía a casa. La quería. Por muy ocupado que estuviera todo, por muy rutinarias que se volvieran las cosas, ella era mi persona. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba, sonriendo, radiante, como si viniera de las mejores vacaciones de su vida. «Calvin», me llamó, dejando la maleta en el suelo y corriendo hacia mí. Me abrazó y noté que olía diferente. No mal, simplemente distinto. ¿Un perfume nuevo, quizá? El pensamiento me cruzó la mente, pero lo aparté enseguida. Empezó a hablar sin parar de lo agotador que había sido el viaje, de las reuniones interminables, de lo mala que era la conexión del hotel. Lo mismo de siempre, lo de cada regreso. Pero algo no encajaba. Sus ojos. Pasé una década aprendiéndolos de memoria. Sabía cuándo estaba cansada, cuándo ilusionada, cuándo mentía. Y en ese momento, algo en ellos me incomodó. El calor seguía allí, pero debajo se escondía otra cosa. ¿Nervios? ¿Culpa? No lo distinguía. Me dije que estaba siendo paranoico. Tal vez solo era el cansancio. Entonces, al coger su maleta para subirla arriba, su sonrisa titubeó. Fue un instante diminuto, una fracción de segundo, pero lo vi. Abrí la cremallera, esperando encontrar lo habitual, ropa usada y los objetos de siempre. Pero dentro había un desorden extraño. Ropa mal doblada, una botella de vino que nunca mencionó haber comprado, y una sudadera de hombre, cuidadosamente guardada en un bolsillo lateral. Me quedé paralizado, de esos momentos en los que el cerebro tarda en procesar lo que tiene delante. Pasé los dedos por la tela y fue entonces cuando noté el olor. Colonia. Intensa, desconocida. Su cuerpo entero se tensó. «Oh, eso no es mío», dijo deprisa, intentando cogerla, con el pánico reflejado en su cara. «Habrá sido un error en el aeropuerto. Ya sabes cómo se confunden las maletas». No me moví, ni respondí. Solo la miraba, y en ese momento lo supe. No volvía de un viaje de negocios, volvía de otra cosa, y estaba aterrada de que yo lo hubiera descubierto. Y así, la vida que creía segura empezó a desmoronarse. Me quedé allí, sujetando la sudadera como si fuera una prueba en un caso del que nunca habría querido formar parte. Yo, Calvin Stewart, marido leal, trabajador, y ahora, un hombre viendo cómo su realidad se escapaba entre los dedos. Melissa intentó arrancarme la prenda de las manos, pero la retiré, observando su rostro. No estaba sola nerviosa, estaba entrando en pánico. Su respiración era superficial, las manos cerradas en puños. «Melissa», dije despacio conteniendo la voz. «¿De quién es esto?» Soltó una risa forzada, demasiado aguda para sonar natural. «Anda, Calvin, es evidente que se ha mezclado. Debí coger la maleta equivocada en el aeropuerto. ¿Sabes cómo se ponen las cintas de equipajes?» Yo no respondí. Solo la miraba en silencio. Un silencio que la ahogaba. Y ella lo sabía. Empezó a hablar. Demasiado. «Quizás sea de alguien del grupo de la conferencia. Recuerdo que uno de los chicos mencionó haber perdido algo. O tal vez fue un regalo del hotel. A veces dan cosas de cortesía, ¿no? No lo sé, Calvin. ¿Por qué importa tanto esto?» Su voz subió un poco al final, con ese tono defensivo que ya conocía, pero no iba a dejarla escapar tan fácilmente. «Importa», le respondí con calma, «porque estás mintiendo». Su expresión cambió un instante, apenas perceptible, pero lo vi. Abrió la boca y la cerró otra vez, calculando, pensando en cómo seguir. Dejé la sudadera en el sofá y crucé los brazos. «De acuerdo», dije, señalando su maleta.
Si de verdad ha sido un error, entonces no hay nada que ocultar, ¿no? Vamos a revisar tus cosas. Juntos. Sus ojos se abrieron de golpe. Calvin, eso es ridículo. ¿Ah, sí? Di un paso lento hacia adelante. No en plan amenazante, pero sí dejando claro que no me creía sus excusas improvisadas. Entonces comprobemos. Su respiración se entrecortó, y eso me bastó para confirmar lo que ya sabía. Abrí el resto de la maleta, ignorando sus protestas desesperadas. Las primeras capas eran lo esperado. Ropa, neceser, un paquete de chicles a medio acabar. Pero debajo encontré lo que me revolvió el estómago. Un sujetador de encaje negro, uno que nunca había visto. Un recibo de un hotel de lujo, distinto al que me había dicho que su empresa había reservado. Un frasco de colonia cara. Melissa aspiró bruscamente detrás de mí. Y entonces, el silencio. Ese silencio insoportable en el que la verdad es tan evidente que las palabras ya no tienen sentido. Me giré a mirarla y su rostro estaba pálido. Calvin, empezó, casi en un susurro, pero negué con la cabeza. No quería escucharla. Aún no. Cogí el recibo del hotel y repasé los detalles. El nombre de la reserva no era el suyo, era el de un hombre. La última pieza del rompecabezas se encajó de golpe. No había estado en un viaje de negocios. Había estado con otro. El pecho se me encogió mientras una ola de emociones me golpeaba de una vez. Rabia, traición, incredulidad, dolor. Tragué saliva, intentando mantenerme en pie. Melissa dio un paso hacia mí, con las manos temblando. Puedo explicarlo. Levanté la mirada hacia sus ojos y, por primera vez en 10 años de matrimonio, no reconocí a la mujer que tenía delante. La mujer a la que amaba, la mujer en la que confiaba, me había estado mintiendo en la cara. Y ahora no había vuelta atrás. Me quedé allí, apretando entre los dedos el recibo del hotel, como si fuera el último hilo que mantenía mi cordura. Mi mente corría, intentando alcanzar lo que mis ojos ya me estaban diciendo, pero todo mi ser sabía la verdad. Melissa no estaba en un viaje de trabajo, no había reuniones interminables ni mala conexión de Wi-Fi. Melissa estaba con él, fuera quien fuera. Ella sabía que la tenía acorralada. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras intentaba arrebatarme el recibo, como si esconderlo pudiera borrar lo que yo ya había visto. No la dejé. Lo apreté más fuerte. No. Sus labios se entreabrieron, el pánico brillando en sus ojos. Calvin, te juro que puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Mi voz era baja, firme, pero por dentro algo se estaba rompiendo. ¿Explicar cómo acabaste en el Fairmont Grand Hotel en vez de en la cadena que tu empresa había reservado? Le lancé el recibo, que cayó flotando entre los dos. ¿O explicar cómo esta colonia... Levanté el frasco elegante, dándole vueltas en la mano. Acabó en tu maleta. Melissa abrió la boca, pero no salió nada. No tenía nada. Ni una excusa rápida, ni una confusión fingida. Estaba atrapada. La observé respirar agitadamente, buscando desesperada algo, cualquier cosa, para salvar ese momento, para salvar la mentira. Pero ya no quedaba nada que salvar. Me giré y caminé hacia la mesa del comedor, agarrando con fuerza el respaldo de una silla. Necesitaba algo a lo que aferrarme. Necesitaba estabilizarme, porque si soltaba, podía derrumbarme allí mismo delante de ella. Detrás de mí, escuché cómo soltaba el aire temblorosa. Calvin, lo intentó otra vez, con la voz más suave, más cuidadosa, como si yo fuera el que necesitaba calma. No es lo que piensas. Solté una risa corta, sin humor. Entonces dime, Melissa. Me giré para enfrentarla. ¿Qué es exactamente lo que estoy pensando? Ella vaciló, y esa vacilación fue suficiente. Negué con la cabeza, apretando más la silla. ¿Sabes qué? No lo hagas. No quiero escuchar la excusa que estás a punto de inventar. Mi voz sonaba inquietantemente serena, pero por dentro había una tormenta.
Melissa dio un paso hacia mí, intentando tocarme, pero retrocedí. No quería su contacto. Su rostro se desmoronó. Calvin, por favor, déjame explicarlo. Resoplé con desprecio. ¿Explicarlo? ¿Explicar cómo metiste este sujetador de encaje en tu maleta de negocios? Señalé hacia la maleta medio deshecha. O tal vez quieras explicar por qué actúas como si yo estuviera loco por darme cuenta de todo esto. Su respiración se aceleró, las manos retorciéndose entre sí. Se estaba desmoronando. Y odiaba que, incluso en ese momento, incluso con todas las pruebas delante, una parte de mí aún quisiera que me demostrara que estaba equivocado. Pero no lo haría, porque no podía. El silencio se alargó entre nosotros, espeso, asfixiante. Al final, soltó un suspiro tembloroso y bajó la mirada. «Es complicado», susurró. Sentí el estómago desplomarse. Ese fue su confesión. No una negación, no un intento absurdo de darle la vuelta. Solo eso. Es complicado. Solté la silla y me incorporé. Entonces hazlo simple, dije con voz fría. ¿Quién es él? Alzó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Di un paso adelante. El hombre cuyo nombre está en ese recibo. El dueño de esa colonia. Apreté la mandíbula. El hombre con el que pasaste tu supuesto viaje de negocios. Melissa tragó saliva con dificultad. Calvin. Di. Su. Nombre. Inspiró hondo, desviando la mirada hacia el suelo, como si evitar mis ojos pudiera hacerlo más fácil. Y entonces, apenas en un susurro, lo dijo. Landon. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. No porque lo conociera, no porque lo hubiera sospechado, sino porque lo hacía real. Tenía un nombre para el hombre con el que me había traicionado, lo que significaba que no era un error. No fue un desliz borracho o una mala decisión en un momento de debilidad. Fue planeado, calculado, real. Y de repente, la casa que habíamos construido, la vida que habíamos compartido, el amor que creía inquebrantable, todo se sintió como una broma cruel. Melissa seguía hablando, con voz temblorosa, palabras desesperadas, pero yo ya no la escuchaba. Lo único que resonaba en mi cabeza era ese nombre. Landon, Landon, Landon. Di un paso atrás, negando con la cabeza, mientras el peso de su traición me aplastaba. Necesitaba aire, necesitaba espacio, porque si me quedaba un segundo más, podía decir algo de lo que me arrepentiría para siempre. Y ahora mismo, ni siquiera estaba seguro de querer volver a hablar con ella. No recuerdo caminar hasta la puerta, solo recuerdo la necesidad de salir. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo procesara, como si mis instintos me empujaran a huir de los escombros antes de asfixiarme. Melissa seguía hablando, suplicando, buscando excusas. Escuché palabras como error, y no significa nada, pero mi cerebro se negó a procesarlas. El segundo en que dijo su nombre, algo dentro de mí se quebró por completo. Landon, apreté el pomo de la puerta, con los nudillos blancos. El aire de la casa se volvió demasiado espeso, demasiado pesado. Calvin, por favor, suplicó, acercándose. ¿Podemos hablar? Suplicó. Por favor, no te vayas así. Giré apenas la cabeza para mirarla. Tenía el rostro pálido, los labios entreabiertos, las manos juntas frente al pecho como si rezara para que la escuchara. Lo hice, y odié cada segundo de ello, porque por primera vez en 10 años la vi tal como era en realidad. Una mentirosa, una cobarde, una mujer que me había traicionado con tanta facilidad que de verdad creía que unas cuantas palabras desesperadas podían arreglarlo. Solté una risa amarga, negando con la cabeza. ¿Hablar? Repetí, con la voz peligrosamente serena. ¿De qué queda por hablar, Melissa? Sus labios temblaron. Y yo no quería que pasara esto. Solté el pomo de la puerta y me giré del todo hacia ella. ¿No querías engañarme? Pregunté, incrédulo. ¿Esa es tu excusa?
Las lágrimas le llenaron los ojos, y por primera vez no me importó. Esa mujer había sido mi mundo. La había amado en todo, en sus peores días, en sus mayores miedos, en cada inseguridad que me confesaba en la oscuridad. Y ahora, nada de eso importaba ya. Sacudió la cabeza frenéticamente. No es lo que piensas. Me acerqué un paso, cortándola. Melissa, déjame preguntarte algo, dije, con la voz extrañamente estable. Cuando estabas en esa cama de hotel con él, ¿pensaste en mí, aunque fuera un segundo? Aspiró con fuerza. Incliné la cabeza. Cuando hacías la maleta para este viaje de negocios, cuando elegías esa lencería, cuando reservabas mesa en un restaurante caro con él, ¿te detuviste a pensar en lo que esto me haría a mí? Su rostro se vino abajo. Avancé otro paso. Cuando lo besaste, cuando le dejaste tocarte, ¿siquiera dudaste? El labio inferior le temblaba. Parecía querer desaparecer, como si las paredes se le cerraran encima. Bien, exactamente así me sentía yo. Calvin, susurró, mientras una lágrima se le escapaba por la mejilla. Exhalé despacio, sintiendo el peso de mis propias palabras caer sobre mí. Ya ni siquiera estaba enfadado, solo agotado. Pasé una mano por mi cara y suspiré. ¿Sabes qué? Murmuré, negando con la cabeza. Ya no quiero escucharlo. Ya no me importa, Melissa. Todo su cuerpo se tensó, y fue entonces cuando lo vi. Miedo de verdad. No miedo de perderme. No miedo por lo que había hecho. Miedo de lo que venía después, porque había tomado su decisión, y ahora tenía que vivir con ella. Me giré, cogí las llaves de la mesa y salí por la puerta sin decir nada más. El aire de la noche me golpeó como una bofetada, frío y afilado, pero no bastó para despejarme la cabeza. Nada lo haría. Subí al coche, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. Aún podía ver el resplandor de la ventana del salón, imaginar a Melissa de pie allí, llorando, entrando en pánico por lo que yo pudiera hacer. Yo mismo no lo sabía. Apenas podía pensar con claridad. Toda mi vida se había dado la vuelta en una sola noche, y ahora solo estaba sentado, ahogándome en los escombros, buscando aire. Pensé en conducir sin rumbo, elegir una dirección y seguirla hasta donde me llevara la carretera. Pero no tenía a dónde ir, ni a quién llamar, porque mi casa ya no era mi casa, y mi mujer ya no era mi mujer. La vista se me nubló un instante y me di cuenta de que estaba temblando. No de rabia, no de frío, sino por el peso insoportable de todo aquello. La traición, las mentiras, los años que nunca recuperaría. Inspiré hondo, apretando aún más el volante. Tenía que controlarme. No era el tipo de hombre que se derrumba. No era el tipo de hombre que deja que otros decidan por él. Y desde luego no iba a permitir que el error de Melissa me definiera. Saqué el móvil y empecé a recorrer mi lista de contactos, deteniéndome en nombres que de pronto me parecían ajenos. ¿A quién podía contarle esto? ¿Quién podría entenderlo? Entonces mi pulgar se detuvo en un nombre que no había pensado en años. Nash, un amigo de la infancia. Alguien que estuvo allí mucho antes de que Melissa entrara en mi vida. Con el tiempo nos habíamos distanciado. Matrimonio, trabajo, la vida misma. Pero si había alguien en quien podía confiar para que me dijera las cosas sin rodeos, era él. Dudé solo un segundo antes de pulsar llamar. Sonó 3 veces antes de que una voz adormilada contestara. ¿Cal? Solté el aire entrecortado. Hola, tío. Un segundo de silencio. Vaya, ¿cuánto tiempo? Sí. La garganta se me cerraba. Escucha, Nash, necesito un sitio donde quedarme unos días. Eso lo despertó de golpe. Espera, ¿qué ha pasado? Me pasé la mano por el pelo, mirando la calle vacía. Melissa, dije simplemente. Otra pausa. Y luego, un tono de comprensión afilado. No digas más. Ven, te abro la puerta. Cerré los ojos un momento, sintiendo a la vez alivio y desgarramiento.
Gracias, tío, murmuré antes de colgar, y sin volver la vista hacia la casa que ya no sentía mía, puse el coche en marcha y me fui. Conduje en silencio, aferrado al volante como si fuera lo único que me mantenía en pie. Las farolas pasaban borrosas, parpadeando en el parabrisas, proyectando sombras en el salpicadero. Mi mente, sin embargo, estaba muy lejos de la carretera. Seguía atrapada en aquella casa, en el salón donde toda mi vida se había hecho añicos en cuestión de minutos. Aún podía oír la voz de Melissa, suave, suplicante, desesperada. Aún podía ver su rostro cuando le dije que ya no me importaba. Ese momento, ese instante exacto, había cambiado algo dentro de mí, porque en el segundo en que vi el verdadero miedo en sus ojos, me di cuenta de qué era lo que más temía. No temía haberme hecho daño, no temía perderme, temía las consecuencias. Melissa había pasado sabe Dios cuánto tiempo viviendo una doble vida, tejiendo una red de engaños, convencida de que yo nunca tiraría del hilo correcto para deshacerlo todo. Y ahora, toda su ilusión cuidadosamente construida se había derrumbado a su alrededor. La realidad se asentaba en mi pecho, un dolor sordo presionando contra mis costillas mientras conducía por las calles oscuras. La verdad era que ni siquiera sabía desde cuándo ocurría todo esto. ¿Había conocido a Landon en este viaje? ¿O llevaba viéndolo meses? ¿Años? ¿Había estado compartiendo cama con una desconocida todo este tiempo, ciego a las señales? Apreté los dientes, la rabia retorciéndoseme en las entrañas. Number, Number. No iba a dejarme arrastrar por la espiral. No ahora. Me concentré en la carretera, parpadeando fuerte para despejar la niebla de mi visión. La casa de Nash estaba a unos 20 minutos, pero el trayecto se sentía interminable. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para que mi mente volviera a lo que acababa de dejar atrás. ¿Divorcio? Parecía lo obvio, pero ¿sería suficiente? Melissa había cogido 10 años de mi vida y los había reducido a una burla. Y ahora creía que unas lágrimas y unas palabras desesperadas iban a hacerme quedar. Number. Ni de broma. Esto no era algo de lo que uno se marcha sin más, sin un plan. Apreté el volante con más fuerza, los nudillos blancos. Tenía que ser inteligente, tenía que ser cuidadoso, y más que nada, tenía que asegurarme de que ella no saliera de esto sin sentir el peso de lo que había hecho. La llamada que lo cambió todo. Estaba a mitad de camino de casa de Nash cuando mi teléfono se iluminó en el asiento del copiloto. Melissa. Lo miré fijamente, con el pulso retumbando en los oídos. ¿Me llamaba para suplicar? ¿Para llorar? ¿Para hundir el cuchillo aún más? Cerré la mandíbula y lo dejé sonar, pero en cuanto se detuvo, entró otra llamada. Melissa, otra vez. Y después un mensaje. Calvin, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Te juro que es importante. Dudé. Mi instinto me decía que lo ignorara, que la dejara en su desastre, empapándose en su propia culpa. Pero algo en la forma en que lo había escrito, te juro que es importante, me hizo vacilar. Contra todo lo que dictaba mi buen juicio, cogí el teléfono y deslicé para contestar. Silencio. Luego, una respiración temblorosa. Calvin. Mantengo la voz plana. ¿Qué? Exhaló bruscamente, como si hubiera estado conteniendo el aire. No sé por dónde empezar. Apreté los dientes. Entonces no empieces. No, por favor, solo escúchame. Su voz se quebró y por primera vez sonaba distinta. No solo en pánico, no solo culpable, asustada. Y eso me descolocó. Melissa, dije despacio, ya arrepintiéndome de haber cogido la llamada. ¿Qué quieres? Hubo una larga pausa, y entonces, creo que alguien me está vigilando. El agarre sobre el volante se me endureció. ¿Qué? No sé cómo explicarlo, pero desde que volví, tengo esta sensación... Su voz titubeaba. Como si alguien hubiera estado en la casa, como si alguien hubiera estado en nuestra casa. Fruncí el ceño,
con el corazón acelerado por un motivo completamente distinto. Ahora. ¿De qué estás hablando? Lo digo en serio, Calvin. Yo... inspiró temblando. Pensé que solo era paranoia, pero cuando te fuiste miré el móvil. Esperé en silencio. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Tengo fotos en mi teléfono, fotos que yo no hice. El aire se me atascó en la garganta. ¿Qué tipo de fotos? De mí. Un nudo se me formó en el estómago. ¿De ti? ¿Cómo? Durmiendo, susurró. En nuestra cama. El vello de la nuca se me erizó. Entré en un aparcamiento vacío, con las manos de golpe heladas contra el volante. Melissa, dije con cuidado, apenas en un susurro. ¿Estás sola ahora mismo? Silencio. Luego, el más leve sonido de movimiento. No, exhaló, y antes de que pudiera procesarlo, la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, el agarre cada vez más fuerte mientras la llamada se caía. Todo mi cuerpo se tensó, cada músculo rígido, mientras el último susurro de Melissa resonaba en mi cabeza. Number, no estoy sola. Y luego, nada. Inspiré hondo, el pulso golpeándome tan fuerte que lo sentía en la garganta. Mi primer instinto fue devolverle la llamada. El segundo, no meterme en nada. Quiero decir, ¿después de todo? ¿Después de lo que me había hecho? Tenía la cara de engañarme, mentirme, y luego esperar que corriera a rescatarla porque estaba asustada. Pero algo en su voz no era solo pánico, no era culpa, era miedo. Y por toda la rabia, por toda la traición que aún ardía en mi pecho, no podía ignorarlo. Miré el teléfono, debatiéndome apenas un segundo. Marqué su número. Tono, tono, tono. Nada. Apreté la mandíbula e intenté otra vez. Silencio. Solté una maldición entre dientes, apretando el volante mientras repasaba mis opciones. Si esto era una artimaña para Zempa hacerme volver a casa, era enfermiza. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si de verdad había alguien allí? Exhalé fuerte, intentando pensar con claridad. ¿Estaba Landon con ella? ¿Era todo un montaje retorcido para manipularme y hacerme regresar? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía todo. Algo no encajaba, y a pesar de que cada parte lógica de mí me decía que la dejara en su propio desastre, supe que no lo haría, porque había vivido con esa mujer 10 años, y nunca la había escuchado sonar así. Metí la marcha y salí disparado. La casa que ya no sentía mía. Aparqué con los faros cortando la oscuridad. El coche de Melissa estaba en la entrada. Nada más. Ninguna señal de algo raro. Pero eso no significaba nada. Apagué el motor. Me quedé un momento observando las ventanas. La luz del salón seguía encendida, pero arriba todo estaba a oscuras. Salí despacio, cerrando la puerta del coche sin hacer ruido. El corazón me retumbaba en los oídos mientras me acercaba a la puerta principal. Silencio. Probé el pomo. Abierto. Empujé y entré, cada nervio de mi cuerpo en alerta. ¿Melissa? Nada. La casa se sentía extraña, como si hubiera entrado en un lugar que ya no me pertenecía. Caminé hacia el salón, repasando todo con la mirada. Nada. Ni Melissa, ni señales de pelea. Nada fuera de sitio. La maleta de antes seguía a medio deshacer. Me giré hacia las escaleras, y entonces lo oí. Un crujido suave, casi imperceptible, arriba. El pecho se me tensó. Avancé despacio, un pie en el primer peldaño, luego el siguiente, respirando con calma. A mitad de camino, lo volví a escuchar. Un roce, una respiración. Alguien estaba arriba. Llegué al final de la escalera y miré hacia nuestro dormitorio. La puerta entreabierta. La oscuridad adentro era espesa, tragándose la tenue luz del pasillo. Avancé, empujé la puerta, y allí la vi, Melissa, acurrucada en una esquina, con las rodillas contra el pecho, el móvil en el suelo. Sus ojos se alzaron hacia mí, abiertos, aterrados. No dijo nada.
Solo levantó un dedo tembloroso y señaló. Y entonces lo vi. Una figura en la sombra. Un desconocido en la oscuridad. El cuerpo se me quedó helado. Había alguien más en la habitación. Apenas distinguía la silueta. Una figura oscura, inmóvil, junto al armario, observándonos. No pensé. Reaccioné. Me lancé al interruptor y encendí la luz. La habitación se inundó de un blanco cegador, y la figura se movió. No hacia mí, no hacia Melissa, hacia la ventana. En un solo gesto la abrió. Se encaramó con una facilidad que parecía ensayada cientos de veces, y desapareció. Así, sin más. El golpe de sus pies al caer fuera fue apagado, seguido de silencio. Corrí a la ventana, pero solo vi oscuridad. Ni pasos corriendo, ni un coche alejándose. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. Detrás de mí, Melissa soltó un sollozo tembloroso. Me giré, con la adrenalina aún corriéndome por las venas. ¿Qué demonios ha sido eso? Ella negó frenéticamente con la cabeza. No lo sé, susurró. No lo sé, Calvin, te lo juro. Apreté la mandíbula, intentando encajar todas las piezas. La sudadera, la colonia, el recibo del hotel, las fotos en el móvil que ella no había hecho. Melissa, dije despacio, mi mente a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con Landon? Tragó saliva. Unos meses, admitió con voz mínima. Nunca pensé que... La corté. ¿Ha estado alguna vez aquí? Abrió la boca, la cerró. Di un paso más. Melissa, ¿Landon ha estado alguna vez en esta casa? Vaciló. Y esa vacilación me lo dijo todo. Exhalé fuerte, pasándome la mano por la cara. Dios santo. Y yo no pensé que fuera importante. Solo era... Levanté una mano. Cállate. Se estremeció. Y por primera vez en toda la noche vi verdadero arrepentimiento en su cara. Esto no era solo una aventura, era algo peor. Alguien había estado en nuestra casa, viéndonos. Y si no era Landon, ¿quién demonios era? Me quedé mirándola, el corazón desbocado. Todo había cambiado. Todo. Su infidelidad era una cosa, pero esto, ahora había algo más en juego. Melissa, dije, bajo, firme, exigiendo. Dime, ¿Landon ha estado aquí? Volvió a dudar. Y eso me lo confirmó todo. Se me revolvió el estómago. ¿Cuántas veces? Presioné, acercándome. ¿Cuántas veces ha estado en mi casa, Melissa? Los ojos se le llenaron de lágrimas. No lo sé, susurró. Unas cuantas. Exhalé fuerte, pasándome la mano por la cara. Increíble. Había estado trayéndolo aquí, a nuestra casa, la casa que yo pagaba, la casa donde había construido mi vida, donde la había amado. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Un chasquido final, irreversible. Se acabó. Se acabó sentirme traicionado. Se acabó sentirme herido. Se acabó sentirme un imbécil. Porque en ese momento me di cuenta de algo que debería haber sabido desde el principio. Melissa ya no era mi problema. Me enderecé, sintiendo una extraña claridad recorrerme. Muy bien, dije simplemente, con voz inquietantemente calma. Melissa parpadeó. ¿Qué? Hice un gesto hacia la habitación. Este desastre. Ahora es tuyo. El rostro se le desplomó. No me importa, Landon, continué. No me importa desde cuándo pasa esto. No me importan tus mentiras, tu culpa ni las excusas que quieras inventarte. Exhalé despacio. Porque he terminado. Las lágrimas le corrían por la cara. Calvin, por favor. Me reí. Sí, me reí. Una carcajada seca, sin humor. No, Melissa, ya no te toca suplicarme nada. Me giré hacia la puerta, el corazón más ligero, más libre de lo que había estado en semanas. ¿A dónde vas? Preguntó, desesperada. La miré por encima del hombro. A empezar mi vida. Su expresión se vino abajo. Calvin. Pero no esperé. Salí, dejándola en el desastre que ella misma había creado, reconstruyendo desde las cenizas.
Esa noche me quedé en casa de Nash. Nos sentamos en su porche trasero con un par de cervezas, mirando las estrellas como cuando éramos críos. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Dije tras un sorbo largo. Nash sonrió de lado. ¿Que por fin eres libre? Sonreí de verdad. Exacto. Y lo era. En los meses siguientes, todo cambió. ¿El divorcio? Rápido e indoloro. Resultó sencillo probar la infidelidad de Melissa. ¿La casa? Vendida. Me llevé mi parte y me mudé a un lugar que era realmente mío. ¿Melissa? Landon no duró. Resultó que las amantes no hacen buenas esposas. Ella intentó contactarme, disculparse, suplicar otra oportunidad. Nunca respondí. En lugar de eso, me centré en mí. Fui al gimnasio. Viajé. Pasé tiempo con amigos a los que había descuidado durante el matrimonio. Me redescubrí. Y un día conocí a alguien nuevo. No fue amor a primera vista. No fue un cuento de hadas. Pero fue real. Y real era todo lo que siempre quise. Mirando atrás, ahora me doy cuenta. La traición de Melissa fue lo mejor que me pudo pasar. Porque no solo me rompió el corazón, me liberó. Y eso fue la mejor venganza de todas.